les muestro aquí en el apunte qué es lo que queremos implementar, cosa que queda registrado en el video. Resolvimos en pizarra este ejemplo de la señal triangular, que varía entre 0 y A y tiene una rampa de subida con pendiente 2A sobre T0 de menos T0 medio a 0, y después 2A sobre menos 2A sí sobre T0 entre 0 y T0 medio. Entonces encontramos en la vez anterior, en clases, de que esta es la serie exponencial y es la que vamos a tratar de implementar ahora. ¿Vale? Nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que los coeficientes de expansión eran 2a pi cuadrado k cuadrado, las funciones de expansión, los phi sub k son estos, y tenemos el cuidado de que cada de menos infinito está más infinito. ¿Ok? Entonces vamos a crear eso. Demo de MATLAB, ¿cierto?, para la implementación de series de Fourier para señal triangular resuelta en clases. Se espera que este código sea lo suficientemente general para asistirlo en su tarea. Hoy estamos a 25 de mayo 2016, 5:25. Entonces ustedes saben, a mí me gusta partir todos los códigos de esa forma. Vamos a guardarlo. Hoy hace más de un mes que no hacemos un demo 25. Hola, ¿qué tal? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir la señal original, que es la señal triangular. Ok, la forma en que lo hacemos es con el comando sawtooth. Ese es el diente de sierra, es la función que trae integrada MATLAB para generar funciones triangulares, así como la función square permite generar funciones de pulsos rectangulares. Sawtooth permite generar funciones de diente de sierra. ¿Ya? Fíjense que esa es la definición, un diente de sierra normal. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es, ¿cierto?, agregarle la condición de que cambie también en la otra dirección. Fíjense que acá lo que tenemos es t, el vector de tiempo. Width es precisamente, fíjense, no lo alcanzo a ver aquí, pero no me permite proyectarlo por la... No alcanzamos, ahí está mejor todo el texto, súper. Entonces genera un sawtooth modificado, ¿cierto?, en donde el ancho es un parámetro escalar entre 0 y 1 y determina el punto entre 0 y 2pi al cual ocurre el máximo. ¿Ya? Quiere decir, si yo le pongo por defecto 0, el máximo ocurre en el último punto del intervalo, vale decir en 2pi. ¿Ok? Si le pongo 0,5, el máximo ocurre a 0,5, porque precisamente la función que... ¿dónde está? La función triangular que estamos usando. El máximo ocurre justo en el punto medio del periodo. ¿Ya? Por defecto, la que implementa MATLAB tiene un periodo de 2pi. Entonces la forma, a ver, primero partimos entonces, definimos periodo fundamental, que sería T0, ¿cierto? Vamos a ponerle que sea 50 Hz. Perdón. Definimos la frecuencia fundamental. Primero, esa son 50 Hz. Ok, y el periodo fundamental dijimos que era 1 sobre la frecuencia fundamental, que en este caso sería 0.02 segundos. Ok. Ahora definimos vector de tiempo, que es el argumento que requiere sawtooth, ¿cierto? Entonces la forma en que lo vamos a hacer, queremos generar por lo menos unos 2 periodos para ver que sea periódico, ¿ya? Entonces lo podemos hacer de menos T0 hasta T0, ¿ya? ¿Cuántos puntos? Bueno, eso lo tenemos que determinar. Entonces acuérdense que ocupamos el comando linspace, que hace una división equidistante en el punto entre x1 y x2, y n, el argumento que sale acá, ¿cierto?, el número de puntos que queremos. Entonces estamos diciendo que lo vamos a hacer desde menos T0 hasta T0 con, no sé, unos 4000 puntos. Cero medio es que alcanzar solamente un periodo. Ya, entonces mi idea es alcanzar a ver un poquito más. Ya, es más, lo que puedo poner acá es un factor que puede ser k time por
Entonces así puedo fácilmente, sin tener que modificar tanto el código, modifico este parámetro nomás y agrego más elementos en el tiempo. ¿Ok? Solamente por eso. Entonces ahora definimos señal original, que le vamos a llamar X, ¿cierto? Para ser consistente con el ejemplo de la pizarra. Dijimos que tenía una amplitud A, ¿cierto? Entonces tenemos que definir el parámetro A. Definimos amplitud señal. Vamos a ponerle 2 por ejemplo. Fíjense que siempre me gusta definir todos estos parámetros fuera. Entonces si yo cambio algo, no tengo que estar modificando todo el código hacia abajo, sino que queda todo en función de los parámetros que definí al principio. ¿Ok? Entonces quiero cambiar la frecuencia fundamental, cambiar la amplitud, cambiar el número de elementos que estoy dibujando, o sea, el número de periodos que estoy dibujando. Entonces todo eso queda... Y no tengo que estar modificando muchas líneas de código. Entonces si una vez logro que funcione una vez, logro que funcione para todos los casos. Entonces después simplemente modifico esos parámetros. Entonces tengo A por sawtooth, ¿cierto? Acuérdense que era t, width. Entonces cuando era así, esa es la definición que salía en la documentación. Cuando tenemos esto, teníamos un periodo de 2pi. Para poder lograr que tenga el periodo que a nosotros nos interesa, que este 0, tenemos que ponerle 2 por pi por f0, ¿cierto? Que sería el omega 0, nuestra frecuencia fundamental. Entonces incluso podríamos definirlo acá, pero no tenemos que ocuparlo acá. Vamos a ponerlo así, omega 0. Y aquí estamos poniendo omega 0 es igual a 2pi por f0. ¿Ok? La frecuencia fundamental es la frecuencia de la señal que estoy definiendo. Ese omega 0 es la frecuencia fundamental que después voy a ocupar en los coeficientes de expansión también. ¿Ok? Estoy diciendo, esa es la frecuencia fundamental en la cual se está repitiendo mi señal. Solamente es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces dijimos que necesitamos que el máximo estuviera 0,5. ¿Ok? Entonces vamos a ver si eso me genera la figura que me interesa. Plot t, x. ¡Tarán! Se dan cuenta que acá tengo 0. Dijimos que el periodo era 0.02. Entonces parte de menos 0.02 hasta más 0.02. ¿Ya? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el problema? El problema es que el máximo no está ocurriendo acá en 0, sino que está ocurriendo acá. Tendríamos que desplazarlo, efectivamente. ¿En cuánto tendríamos que desplazarlo? Precisamente en la mitad del periodo. Entonces la forma en que hacemos eso es simplemente desplazando en el tiempo. Una operación que sabemos hacer. Desplazamos en menos de 0,5. ¿Cierto? ¿Qué es el width, profe? El width determinaba en el punto donde ocurría el máximo. Si no, mira, dibujemos primero. Ahí obtenemos la señal que queríamos, ¿cierto? Desplazamos entre 0,5 y se obtuvo que el máximo ocurría en 0 y obtenemos exactamente la señal que habíamos querido utilizar. ¿Ok? Cambiamos el width. El width determina... se me fue la imagen. Acá. El width determina en qué punto quiero yo que ocurra el máximo. Entonces, si vale 0, el máximo va a ocurrir acá. Si vale 0,5 ocurre a la mitad del periodo. Si vale 1 ocurre al final. Entonces, modifica, digamos, ahora que lo tenemos en 0,5, la pendiente de las dos rectas es igual. Si lo vamos modificando hacia mayor de 0,5 pero menor que 1, digamos, esto va subiendo en pendiente y esto va bajando. La inclinación al diente. Exacto, la inclinación. Lo podemos modificar si quieren. Por ejemplo, le ponemos 0,2, esperamos que ocurra en 20% del periodo. Entonces va a estar inclinado, en este caso, hacia la izquierda, ¿cierto? Efectivamente. Ese es el periodo, ¿cierto? Duración 0.01 menos 0.01, que es 0.02, que sabemos que este es 0. Y ocurre aproximadamente en 20% de eso. ¿Ya? Si le ponemos, por ejemplo, 0.8, va a estar inclinado hacia el otro lado. ¿Ok? Es solamente un parámetro que me permite definir, generalizar el diente de cierre que yo quiero. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta es la señal que nosotros necesitábamos generar y esa es nuestra señal de referencia. ¿Ok? Y esa es la señal que nosotros aproximamos mediante series de Fourier en el ejemplo. ¿Me están siguiendo todo, no? Ya. Perfecto. Entonces podemos ponerle color, ¿cierto? Así están todos los gráficos que ustedes tienen en los apuntes. Se dan cuenta que ponen esto grande. Entonces el problema es que el eje es muy chico. Entonces más de eso lo que le pongo aquí es la grilla. Y ahora le pongo que CT, el current axis y le pongo los mismos parámetros. Quizá 14 queda mejor. Entonces ahí aparecen números más grandes.
¿Ya? Además, fíjense que en los apuntes... ¿Para qué se llama? ¿Ah? Font size. Set GCA, o sea, el Graphic Current Axis, Font Name Times, Font Size 14. ¿Ya? Así sale con Times New Roman y tamaño 14. Lo mismo que hacemos, por ejemplo, para el X-Label, para el E-Label. Entonces ahí sale amplitud, fíjense que sale más grande. Si comento esta línea, los números salen chiquititos, entonces al graficarlo en una tarea no se alcanzan nada. ¿Ah? Sí, vamos a llegar al tiro. Bien, buena observación. Fíjese lo siguiente, la señal original que nosotros estamos utilizando, como bien dijo Franco, varía entre 0 y A. Ese es el dibujo que tenemos ahí. Lo que nosotros obtuvimos en MATLAB ahora es una señal que varía entre menos 2 y 2. ¿Cómo podemos hacer que una señal que varía entre menos 2 y 2 varíe entre 0 y 2? ¿En cuánto tendríamos que desplazar esta señal original? ¿Comprimirla? ¿Cómo comprimirla? ¿Comprimirla? ¿Seguro que esa es la palabra correcta? Exacto. ¿Verdad? Atenuarla. Esa es la palabra. Entonces la señal original tenemos que atenuarla. Ya pensemos en desplazamiento primero. Tenemos que agregarle un offset para que este valor quede acá en 0. ¿Cierto? Y tenemos que atenuar esto para que este valor máximo quede en 2. Si le agrego, por ejemplo, si sumo esto, quedaría de 2 a 4. Ahí lo puedo atenuar. Exacto. Entonces la forma en que en realidad es esta señal, para obtener la señal que nosotros queremos, está amplificada por A medios y está con un offset de A medios. ¿Ahí sí? ¿Ya? Todo esto lo que estamos haciendo hasta aquí es solamente operaciones básicas sobre señales, capítulo 1. ¿Ya? Que yo espero que a esta altura entiendan lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y si no, vuelvan a revisar el capítulo 1. Pero fíjense que ocupamos operaciones básicas sobre señales para definir. Ocupamos atenuación, ocupamos desplazamiento en el eje Y, ¿cierto? Offset. Aplicamos desplazamiento en el tiempo. Y así logramos definir, con una función genérica de MATLAB, la función que a nosotros nos interesaba tener de referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Lo que nos interesa, serie de Fourier. Serie de Fourier. Noten, por favor, la forma en que se escribe. Serie de una palabra en minúscula, Fourier en mayúscula. Porque Fourier es un nombre. Ya aquí va a quedar primera en mayúscula porque es el nombre. Ya, entonces, cuando escriba la tarea, por favor, ponga serie de Fourier en mayúscula. Es un nombre. Si ustedes le ponen su apellido en minúscula, es casi una falta de respeto. ¿Ya? Entonces existe una tendencia en los alumnos a escribir todo con mayúscula. La primera siempre en mayúscula, la primera siempre... No, no es así. Depende del contexto. ¿Ya? Y no se lo digo solamente por este curso, que tengan cuidado en todos los otros. Entonces, serie de Fourier. Dijimos que la forma en que lo teníamos que hacer era... no, pues lo tengo en la pizarra, aquí lo muestro acá. Lo tengo acá en la pizarra. La serie exponencial tenemos un valor de c que es a medios. Tenemos el coeficiente de expansión, C sub k, que tengo anotado arriba, y tengo la función de expansión, que son las exponenciales. ¿Ya? Entonces vamos a definir de forma genérica el C0, que sabemos que es a medios, y tenemos los coeficientes C sub k, que lo tenemos anotado ahí, ¿cierto? Que es 2 por a dividido en pi al cuadrado por k al cuadrado, pero k va a ir variando. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea una función de k? Acuérdense que ocupamos el arroba k. Entonces, los C sub k, o simplemente le voy a poner C, es una función de k. ¿Ya? Pongámosle C sub k. La forma en que, perdón, la forma en que vamos a llamar estos coeficientes, ¿ya? ¿En qué me equivoqué? Le puse 2 puntos, era punto y coma. Ahí sí. Ya. La forma en que vamos a llamar estos coeficientes es C sub k 1. Ese quiere decir que el primer elemento, ¿ya? Vale 0.04 para estos parámetros. El C sub k 2, ¿cuánto vale? Miren la definición de la serie de Fourier. ¿Qué dice? Acá tiene que ser impar.
Entonces tengo que incluir esa propiedad dentro de esto. La forma en que lo puedo hacer es con la operación módulo. Porque si pongo c sub k de 2, me da un número. Y yo sé que tiene que ser 0. Entonces lo forzamos con la operación módulo. Es el módulo, ¿cierto?, de la operación entre A y B. Entonces si yo pongo el número, por ejemplo, de módulo de 2,2, me da 0, porque es divisible por 2. De 3,2 me da 1, porque no es divisible por 2. Entonces siempre, si quiero calcular si un número es par o impar, tengo que determinar si esto es igual o a 0. Si es un múltiplo par, por ejemplo, 100 me da 0. ¿Por qué? Porque es divisible por 2. Entonces el módulo, ¿cómo se llama? El remanente de la operación de división es lo que me determina si el número es par o no. ¿Ya? Sí, residuo. El residuo, esa es la palabra que estaba buscando en mi cabeza. ¿Ok? Entonces por mod de k,2. Entonces va a tomar el valor de k y si es impar lo va a hacer 0. No va a ser distinto de 0, si es par lo va a hacer. No, si es par va a ser 0, entonces el resultado va a quedar 0. Entonces, veamos si funciona. El problema, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un número impar grande? ¿Siempre el módulo queda 1? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, ¿cierto? Porque el número anterior es divisible por 2 y siempre me va a quedar un 1. Un número muy grande. Pero si estaba probando con un número súper grande. Va. ¿Ya? Entonces bajo esa definición tengo c sub k1 vale eso, c sub k de 2 vale 0, c sub k de 3 vale un número, c sub k de 4 vale 0, c sub k de 5 vale un número. ¿Ok? Entonces hemos cumplido la propiedad. Ahora, entonces los c sub k eran los c sub k los que tenían este problema de que para cuando k era par daba 0, cuando hicimos la deducción en la pizarra. ¿Qué nos falta definir? Las funciones de proyección, que le estamos poniendo phi k. ¿Ya? ¿Ya? Las funciones de expansión. ¿Son funciones de qué? Del valor de k y además del tiempo. Del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Es una función de k, tiempo. ¿Y cuál es la función? Es la exponencial de 1j por omega 0 por k por omega 0 por t. ¿Alguien que no me esté siguiendo qué estamos haciendo? ¿No? E elevado a jk omega 0t. E elevado a jk omega 0t. Esas son mis funciones de expansión. ¿Por qué ponerle 1J? Eso lo hablamos en la clase pasada. Porque j es un número, es por defecto el número propio. El número, ¿cómo se llama? Imaginario. Pero si yo, por ejemplo, hago j igual a 1, ahora llamo a j y pierdo esa variable. Entonces 1j sigue siendo el número imaginario. ¿Ya? Entonces 1j asegura que estoy ocupando un número imaginario y no una variable que definía antes. Solamente por eso. ¿Ya? Si yo llego a borrar este j, ¿Reconoce el J como el imaginario? sí, pues, ahí te pone que 0 más 1 ahí. ¿Ya? Pero normalmente uno por tranquilidad emocional siempre ocupa 1j o 1i. Entonces asegura que no está escribiendo una variable que ocupó antes. ¿Ya? Porque nunca define una variable como 1j. ¿Ok? Entonces, valor de c. Estamos poniendo los nombres, ¿cierto? Que ocupamos en la pizarra. Coeficientes de Fourier, o que son los coeficientes de expansión. ¿Ya? Funciones de expansión. Dios mío, qué feo se veía. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense que la sumatoria, si yo desarrollo la primera sumatoria, ser exponencial, ¿qué es lo que tengo? O en general, ocupando esta nomenclatura, voy a tener que tengo x de t es igual a c0 más c1 phi 1t, ¿cierto? Fíjense que en el caso del exponencial es más menos 1, entonces lo voy a anotar aquí al tiro. C menos 1, phi menos 1 de t, más C2, phi 2 de t, más C
menos 2, phi 2, menos 2, perdón, de t, y así hasta el infinito. ¿Cierto? ¿Verdad? Solamente estoy desarrollando la suma. ¿Por qué considera el 2 negativo y el positivo? Porque es la exponencial trigonométrica. Desde menos infinito hasta más infinito. Perdón, la exponencial. La trigonométrica es de 1 hasta más infinito. ¿Ya? Estamos hablando de la exponencial ahora. De hecho, ahí le pusimos. Exponencial. ¿Ok? Entonces tengo que implementar esto. Entonces cuando yo les hablaba de armónicos, ya lo que yo les decía era, estos dos juntos sería el primer armónico, más menos 1, estos dos juntos sería el segundo armónico, etc. ¿Ya? Justo Héctor me preguntó eso, la clase lo sabe, y no está para responderle. Espero que alguien le pueda explicar después. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que generar una suma de ese resultado. ¿Ya? Que va a ser una función que va a depender en el tiempo. Entonces voy a ponerle x hat, que es una aproximación, ¿cierto? X sombrero. Va a ser una función de puros ceros del tamaño del tiempo, del vector de tiempo. Así inicializo esto y va a ser del mismo tamaño del tiempo. ¿Ok? Fíjese que tengo que sumar el primer elemento, C0. Y eso es una constante. Entonces sería C0 más todos esos ceros. ¿Ya? Fíjense que en realidad lo que estoy haciendo es definir una función que vale exactamente puros 1. ¿Va a ser un vector o una matriz? C0 es un elemento, es un número, ¿no? No, el ceros. Ceros es un vector. Por este caso es una matriz del tamaño de t. El tamaño de t es 1 por 1000. O sea, que es un cero de tamaño de vector. La forma en que podría hacer esto también, una forma equivalente, es así. ¿Ya? Entonces, si C0 para un caso es 0, también me va a quedar puro 0. Ya, piensen que lo que estamos haciendo es ojalá generar hacer esto lo más general posible. Entonces, cuando ustedes tengan otra función y lo hagan a mano, por ejemplo, la tarea, cambian C0, cambian C sub k, cambian phi sub k y obtienen la implementación de la serie de Fourier. ¿Ok? Por eso lo estamos resolviendo así. Entonces, ubicamos en memoria la aproximación por series de Fourier. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjese que tiene solamente el valor de C. Vamos a hacerlo primero a mano y después lo vamos a generalizar en un ciclo for. Entonces ahora sumamos primer armónico. Entonces ahora x hat va a ser lo que tenía antes, ¿cierto? Que es x hat más el primer armónico. Vale decir c sub k 1 por phi, ¿cómo era? K, t, 1, t. ¿Cierto? Esa es la gracia, por eso lo definimos así general. Y tengo que sumarle también el negativo. Más, menos 1, menos 1. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar antes, ¿cierto? Vamos a poner t, x, vamos a poner en línea segmentada la señal original, t, x hat. Fíjese que la línea segmentada es la señal original que definimos mediante sawtooth, y aquí solamente tenemos el valor de c, que es a medias. Esa es la primera aproximación, con cero armónica, solamente valor continuo. Ahora, después de eso, después de sumar el primer elemento, fíjense que estamos tomando el valor de c y le estamos sumando el primer armónico. Veamos qué me da. No me dio nada. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra phi. Porque le puse phi k. Ya, cambiémoslo así. Phi. ¿Ya? Ahí está. ¡Wow! Primera aproximación. Fíjense que lo que estamos haciendo es sumándole, ¿cierto? El primer armónico. Más 1 menos 1. Me da eso. ¿Ok? Ahora, sumamos el segundo armónico y dibujemos de nuevo. Fíjense que ya ¿qué contiene? Contiene C0, C más 1 y menos 1. Entonces ahora le vamos a sumar el segundo armónico.
y vemos el resultado. Aquí era la figura 4. Como que lo reemplazó, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasó con el segundo armónico? ¿Cuánto valía? 0. Entonces, ¿cuál es el resultado entre el primero y el segundo? Nada, estoy sumando puros 0. Que quería mostrarles que por eso es importante que definamos bien C sub K. ¿Ya? Entonces, soltémonos el segundo porque sabemos que no tenemos nada. Tercer armónico. Entonces le sumamos 3, 3, 3 y 3. Ahora sí, fíjense, esta era solamente una sinusoidal más un valor de C. Ahora tengo dos sinusoidales, se parece un poquito más a la señal, ¿o no? ¿Ven la generalización? Entonces, profe, el X Trate- está guardando los valores. Sí, pues, porque por eso lo estoy sumando. X hat, que primero lo inicialicé como el valor de C. Después le sumé el primer armónico, después X hat más el tercer armónico y así. Entonces esa es la forma en que lo generalizamos, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. hasta cuando era como óptimo era como hasta el 13º armónico, ¿cierto? Hasta el número 3, ¿o no? No, eso fue lo que yo hice en los apuntes, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar, ¿ya? Generalizamos en un for. Fíjense cuál es la generalización. Esta es la generalización, ¿cierto? Tenemos que partir en un ciclo for. Tenemos que partir de un for k igual 1. ¿Hasta qué número podemos llegar? Pongámosle 3, ya. Pero fíjense solamente en los pares. Entonces vamos a ir de 1, 2 en 2 hasta 13. ¿Ya? End. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el x hat anterior, le sumamos el kdécimo armónico positivo y negativo. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos dibujando. Para no tener 200 figuras, o en este caso 7 figuras distintas, lo que voy a hacer va a ser sobreescribir la misma figura, la figura 2. ¿Ok? Normalmente cuando uno tiene dos gráficos es bueno etiquetar. Entonces hacemos una leyenda. Que es lo que estoy dibujando primero en la X, señal original, ¿cierto? X de t. Y en el otro que estoy dibujando es X hat de t. Que sería la aproximación, ¿cierto? Y le podemos poner incluso cuántos armónicos tenemos. Eso lo hacemos con un sprintf. Sprintf, X hat, lo pongámosle entre paréntesis, ¿cierto? Porcentaje de armónicos. Y ahí le va a pasar el valor de K. ¿Se acuerdan del fprintf de C? Esto es lo mismo, pero lo único que hacen en vez de imprimirlo en file, lo imprimen en string. Por eso es sprintf. El formato es el mismo, porcentaje de, porque es un entero. ¿Ya? Ustedes saben eso de C, así que espero que sea trivial. Entonces, lo único que está haciendo acá es la leyenda, poner x de t el primero, y acá le está poniendo que es hat, porcentaje de armónica. Si quieren lo podemos hacer así, por ejemplo, ponerle subíndice, corchete, porcentaje de, y ahí va a tener los armónicos. Entonces el x sub 1 va a ser con un armónico, x sub 3 va a ser con 3 armónicos, and so forth. ¿Ok? ¿Por qué lo abordo en la variable h? Porque después le puedo poner set h y ocupo los mismos parámetros que tenía antes, que eran estos de acá. Y así la leyenda se ve grande. Hagámosla bonita, pongámosle estas cuestiones también grandes. Entonces así los resultados los podemos poner al tiro en la tarea. Dígame. Una consulta, los valores que puede tomar K y cuando dice... pues los dos. En los dos casos es impar. Es lo que... Como allá puso exponencial y sale el 2, por eso no... No, es que lo estaba haciendo en general nomás. Ah, ¿Ya? ya lo hizo para probar que... Exacto, para que me entendieran qué es lo que tengo que implementar en MATLAB, ¿ya? Sí, pero en otro caso, por ejemplo, en el caso de la señal cuadrada, creo que solamente los pares los que aparecen. Entonces, en general siempre va a tener todos los coeficientes. En este caso estamos forzando aquí que sea solamente de 2 en 2, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con este parámetro cuando tengan otro caso, otra serie de Fourier, ¿ya? Entonces le agregamos el comando draw now para que lo dibuje al tiro, ¿ok? O incluso le podemos poner una pausa de un segundo, entonces va a dibujar, espera un segundo, va a mostrar el otro y así podemos ver en tiempo real, digamos, cómo se va haciendo la aproximación, ¿ok? Seamos agrandados, pongámosle más, pongámosle un número, no sé, 31, ¿ok? Entonces, partimos la iteración. Un armónico, fíjese, dice x1,
La pausa de un segundo parece que es muy grande. Graphics. Ah, me faltó aquí. Esto me faltó. Eso fue lo que le digo. Le puse times, pero no le puse que pusiera la fuente en times. ¿Ok? Entonces vamos a sacarle. Vamos a dejar una pausa más chica, 0.5 segundos. Y ahí va. Un armónico, 3 armónicos, 4, 5, 7, 9. ¿Se dan cuenta que a medida que voy sumando y sumando, cada vez me parezco más a la señal original? Ahí voy a estar. No, pero se Ahí puede ya parecer, no- puede parecer como en el 9, parece. O sea, se puede parecer, Claro, el de ir pareciendo todos los mucho más. últimos armónicos eran como. ¿Seguro? A ver qué lleva. Ah, sí, ahí paró. ¿Se dan cuenta que no es exactamente igual? ¿Por qué? Porque estamos sumando infinitas sinusoidales. Y en este caso resulta que son cosenos, ¿ya? Pero las sumamos infinito, entonces el infinito va a ser igual, ¿ya? Si quisiéramos ser un poquito más exquisito, ¿ya? Podríamos graficar dos cosas. Podríamos poner acá, por ejemplo, un subplot. Una fila, no, dos filas, una columna, el primer elemento. Y después acá podríamos hacer dos filas, una columna, segundo elemento. Podríamos dibujar, por ejemplo, la aproximación. Fíjese que lo que voy a hacer acá es simplemente calculando la diferencia y tomar el valor absoluto. Entonces vamos bien en x menos la aproximación. ¿Ya? Y vamos a ver qué nos da. Entonces en un mismo gráfico vamos a tener los dos. Ahí está la aproximación. ¿Se dan cuenta cómo la aproximación va siendo cada vez más pequeña? Fíjense en el orden de magnitud aquí va bajando. Vamos en el 19, 21. Cada vez eso solamente me dice que cada vez se parecen más. Pero fíjense que siguen habiendo diferencias. ¿Dónde están las diferencias? En los puntos de quiebre. Como ¿Por cuando qué? era como cuando era cuadrada y tenía eso. Exacto. La misma razón. Exacto. Por la misma razón. Fenómeno De GIFs se llamaba eso. Eso. ¿No es fenómeno de Runge? No. Y miren, fíjense. ¿Cuál fenómeno de Runge? Fíjense. Ahí se nota. Ahí se nota cuán diferente es. ¿Ya? Pero estamos en escala de. Profe, ¿y nosotros cómo sabemos cuándo es una aproximación aceptable? Depende exclusivamente de tus requerimientos del sistema. ¿Ya? Fíjense que lo que estamos haciendo en pocas palabras es interpolar una señal en función de otras señales. ¿Ok? Esta es una cuestión que matemáticamente se ocupa en un montón de cuestiones. Incluso, por ejemplo, para métodos numéricos, cuando uno necesita resolver ecuaciones diferenciales parciales de forma numérica, ocupa un principio exactamente igual. Ok, tengo funciones que varían de forma suave, entonces ¿qué es lo que asumo yo? Que tengo unas funciones que yo defino, que son ortogonales, y calculo los coeficientes de expansión. Y resuelvo esta ecuación diferencial de tal forma en que el error con respecto a la dirección de proyección de estas señales sea ortogonal. Vale decir, el error no tenga una proyección sobre este espacio de señales. ¿Cuándo definimos? ¿Hay un método de una aproximación por una recta tangente para ver la solución? Parecido, sí. Ya. Ese es uno de los métodos, por ejemplo, que vemos en el curso que doy yo de soluciones numéricas de campo electromagnético. ¿Ya? Era de campo electromagnético. O sea, es que está aplicado a eso porque es para ingeniería Sí, eléctrica yo pensé que era conversión electromecánica. en campo electromagnético, sí. ¿Ya? Entonces, si lo forzamos un poquito más, por ejemplo, que lleguemos hasta 101 elementos, ¿ya? Mientras la batería me quede, se dan cuenta que el error va bajando. Seamos un poquito más exquisitos, pongámosle cancelar y saquémosle esta pausa para que se demore menos. Ahí va sumando, fíjense que el error cada vez baja. Ya estamos en el error de 10 elevado a menos 3. En el orden de amplitud de la señal 2, un error de 4 por 10 elevado a menos 3 es prácticamente 0. ¿Ya? Entonces depende qué tantos requerimientos tenga. En este caso se necesita un poquito. Ya con 8 armónicos, 9 armónicos, ya la señal queda bien. Relativamente bien. Pongámosle 9, por ejemplo. Con 9 armónicos, o sea, la aproximación es casi igual, entonces en términos promedio tienes un error menor al 4%. ¿Ya?
Entonces, es una buena forma de aproximarlo. ¿Ya? Fíjense que la forma de esto es bien simpática. Bien simpática. Que es periódica también el error. Y también el error es periódico porque estamos trabajando con señales periódicas. ¿Ok? Veamos la otra. Ya con lo que hicimos hasta ahora debiese ser trivial hacer la generalización para el caso de la trigonométrica. La salvedad es que vamos de 1 más infinito. Entonces no tenemos que sumar los casos positivos y negativos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto y lo voy a editar. En cada exponencial le voy a poner trigonométrica, que es la que ustedes aprendieron, ¿cierto? ¿Cuáles son los coeficientes de expansión? Tengo que cambiar 2 por un 4. También tengo que tener el módulo 2, ¿cierto? Y las funciones de expansión ya no son exponenciales, sino que son cosenos. Obviamente no dependen del j, del coseno de cada omega 0t. ¿Ya? Entonces partimos igual, inicializamos con el C0, vamos iterando de 2 en 2, pero ya no tenemos que agregar la parte negativa. Solamente son los K positivos. ¿Ok? Vamos a hacerlo iterar hasta harto, vamos a tener exactamente lo mismo que antes. Se dan cuenta que cuando ustedes tengan ahora cualquier problema, van a cambiar los C sub K, los phi sub K, van a correr este código y van a tener la aproximación en serie Fourier. ¿Ya? Por eso me interesaba que lo resolviéramos acá. Tarán, lo mismo. ¿Ya? Hay menos errores, ¿sí? Eso porque va de 1 más infinito, ¿sí? No, es un problema netamente numérico. Netamente numérico. ¿Tú crees que hay menos error? Llegamos hasta 91. ¿En el otro hasta cuánto? ¿Hasta cuál llegamos? Si llegamos hasta 91 acá, veamos el error. Hagamos esto y pongamos esta la figura 3. Entonces sí podemos comparar mejor. El caso del coseno. ¿Ya? Entonces exponencial va a llegar al 91. ¿Ya? Y este es el caso del coseno. Va a llegar también hasta 91, pero lo voy a dibujar en otra figura. Va, no está la figura 2. Esa es la documentación. Muchas figuras. Esa es la figura 1. Figura 4. Esa la dibujamos adelante. Figura 2. ¿Y ahora perdí la figura 3? Sí, no sé. ¿La cerré? Ah. No, la que quería poner era las 2. Ya ahí está. Bueno. Pero Si ¿se es puede que- decir que es más eficiente el de la ¿cuál es? La trigonométrica? Porque estoy considerando menos valores y la aproximación es la misma. O sea, como el error es el mismo. Menos número. Pero fíjate que cuando estoy sumando un exponencial más 1 menos 1, lo que estoy generando es un coseno. Sí, porque no sé. ¿Ya? Entonces a la larga la implementación da lo mismo. La forma en que lo hagan da lo mismo. Normalmente, como nosotros trabajamos en comunicaciones, es más fácil hacerlo de forma exponencial. ¿Ya? Pero implementarlo a veces es más fácil hacerlo en términos de senos y cosenos. ¿Ok? No sé si tuvieron la oportunidad de revisar los apuntes. En los apuntes sale, como les decía, la explicación teórica de por qué llegamos a esta función, ¿cierto? Que es esta de acá. Y que esa nos sirve de pie para llegar a la función, a la parte trigonométrica. Ahí está como calculamos el A sub k, B sub k. ¿Pero qué? Me daba por otro lado, que no me daba el problema de la tarea. Pero era ¿Y cuál es el primer problema de la tarea? era por el. ¿Ok? Voy a parar la grabación entonces para responder la pregunta. ¿Y cómo paro esto? Stop.